Corría el año 1985 y un grupo de amigos que realmente tenían alma aventurera empiezan a querer plasmar un proyecto tan ambicioso como peligroso, como era participar en el Rally París-Dakar de la edición 1987. Un proyecto muy difícil de llevar a cabo, si aún hoy sigue siendo una prueba peligrosa, para el año 87, sin dudas, era muchísimo más aún. Eran ediciones que año tras año se había reflejado en fallecimientos, en accidentes y que bueno, el equipo lo querían llevar a cabo. Las posibilidades eran dos, era viajar a Europa, buscar dos autos ya fabricados y probados como para el RAID y largar. Pero sin dudas la idea de esta gente pasaba por otro lado y era aún más ambiciosa. Era de ver la forma de armar dos autos producidos en la Argentina y que representaran el país. Obviamente era un problema mucho más importante formar todo ese cúmulo de cosas, ya que había que ir por los autos, hablar con las marcas, a ver si alguno estaba decidido en prestar colaboración y bueno, así todo toman la decisión de armar dos autos de cero producidos en la Argentina. Ante las posibilidades de con qué auto participar y qué se producía en el país, se llega a la decisión de que la Renault 18 Break 4x4 era el vehículo que mejores condiciones reunía y era un auto que se estaba produciendo en la Argentina. Recordemos que en la planta de Santa Isabel se produjeron unas 1.500 unidades con el motor de 2 litros. Tras algunas averiguaciones y búsquedas de autos, llegan a la determinación de ir por dos autos usados. Una Break modelo 1985 y otra con muy poco uso, 1986. Y que, bueno, finalmente serían las que lucirían los números 237 y 238 en la largada en la Plaza de Armas en París, a la largada del Dakar en enero de 1987. Hablando con la gente de Renault, Renault les ofrece armarlas en la filial de ellos de Befra, sito ya desaparecida, ahí en la zona de Chacarita, y que con la gente responsable de Befra y con los dos mecánicos elegidos para viajar a la competencia, ir dándole forma a las dos Break. Es así que se inician los trabajos y sin dudas era un trabajo complicado, ya que todo había que tratar de cerrarlo en menos de un año. Durante el año 1986, año que estaba en formación el equipo, se puede decir, el Dakar sin dudas fue la edición más trágica de todas, ya que mueren unas 7 personas en distintas circunstancias y que habría interrogantes para la edición del año siguiente. Pero bueno, nada les hacía decaer el ánimo, todo era para adelante, todo era buscar de que las herramientas con las que se viajara funcionaran lo mejor posible y ver hasta dónde se podía llegar. De entrada se hablaba que una de las ambiciones más grandes era poder largar y después se sumó la de poder retornar vivos a nuestro país, ya que, como dijimos, se trataba de una prueba terriblemente exigente, como así también peligrosa. Los vehículos iban tomando forma, si bien la gente de Befra hizo su aporte en lo que era tratar de dejarlas lo más aptas posibles para una prueba de esa magnitud y como así también entregar repuestos en comodato para que lleven a la prueba por si surgían algún tipo de inconvenientes de que tuvieran repuestos para reposición. Finalmente se van consiguiendo los sponsors, los vehículos se empiezan a terminar y se empiezan a probar en distintas superficies en nuestro país. Los vehículos ya más o menos se tenía una idea cierta de lo que estaban en condiciones de superar, digamos, pero obviamente hasta que no llegaban a la zona propiamente dicha, era muy difícil sacar una conclusión genuina. Pasados unos meses, la empresa Carrefour solicita que los vehículos ya en condiciones de despachar a Francia
fueran mostrados en sus distintas sucursales. Pero obviamente era un trabajo contrarreloj, ya que había un problema también, que el auto no se terminó 100% en la Argentina, sino que todo lo que era piezas homologadas por FIA, por poner un ejemplo, el tanque de combustible, había que conseguirlo en Francia y terminar el vehículo con las distintas partes que pudieran faltar sobre el propio lugar donde se largaba la competencia. Renault le supo dar una dirección de una gente especializada en el rubro y que sabían mucho de Renault en París, les iba a facilitar un poco todo lo que era las formas de trabajo sobre el vehículo, como así también algunas piezas que acá eran desconocidas y que allá se podían llegar a conocer bien. Es así que el equipo viaja. Finalmente los vehículos, por un tema de tiempo, se trasladan en avión y no en barco, cosa que generó un gasto extra importante, ya que el presupuesto del equipo era acotado y era el gasto de lo que fue armar los vehículos y afrontar los gastos que generaba la competencia en sí. No había una marca atrás que hiciera aportes ante las necesidades que podían ir surgiendo. Como que se viajó con un dinero y también los dólares a los países que le tocaba ir transitando podían ir variando su cotización y tener en algún país mayor poder adquisitivo con los dólares que llevaban que en otros, que capaz que la moneda se cotizaba menos. Es decir, algo muy casero, amateur, pero no por eso estaban en condiciones de renunciar a afrontar tal desafío. Ya con los autos terminados para afrontar la carrera venía el momento de la fiscalización de las autoridades de la prueba y es cuando, observando los autos en detenimiento, notan que había alguna diferencia con respecto a los que especificaba el reglamento. Uno de los temas era que se habían reemplazado los cristales de la parte trasera, los dos laterales del pilar C y D y el de la quinta puerta, y otro era la inclusión de una barra en la jaula antivuelco del interior que iba de parante a parante y que tampoco estaba contemplado dentro del reglamento de la categoría amateur. Es así que deciden cambiarla de categoría en la cual debía competir y la reubican en la categoría de prototipos y o buggies, lo que significaba tener que correr con autos, como para que se den una idea, un 205 T16 que iba al mando Ari Vatanen, de unos 800 kilos y unos 300 caballos, el auto de Jackie X, equipos Mercedes oficiales, frente a nuestras Renault 18 de unos 1.500 kilos en orden de marcha y unos 140 caballos, lo que realmente nos dificultaba muchísimo aspirar a tener una competencia realmente en igualdad de condiciones. Pero insisto, nada era motivo para el desaliento ni para que el ánimo decaiga, y así fue como se largó. Largan las dos cenicientas. Ari Vatanen con el 205 T16 en una de las etapas sufre un accidente y a la finalización de ese Prime, la Renault 18 Argentina figuraba en los listados por sobre el 205 T16 oficial de Ari Vatanen, lo que indudablemente hacía inflar el pecho a todo el equipo nuestro. Era la inyección de ánimo y de optimismo que es necesario para un tipo de pruebas de esa condición, ya que recordemos que el equipo no tenía vehículo propio de apoyo, los repuestos se trasladaban alquilando espacios en camiones que participaban de la prueba, que eso era todo un tema por el hecho de que para aquella época los camiones, si bien no competían como si fueran los autos, pero para poder hacer la posibilidad de soporte de los autos debían inscribirse como competidores, con el costo que eso implicaba. Y para que se den una idea, alquilar el espacio de acuerdo
a la calidad del camión y a la calidad de la tripulación, ya que era clave también tratar de alquilar un camión que tuviera la velocidad que tenía el auto con el que uno iba a correr y que a la hora de una contingencia la tripulación del camión le diera una mano y fueran idóneos de la marca con la que uno corría. Ese ítem podía estar entre los $2.500 y los $3.000, tener un camión que tuviera equipo de soldadura, grupos electrógenos, tripulación que ante un eventual problema que tuviera el auto supieran desempeñarse de una manera solvente sobre el auto, pero eran todos gastos que se iban sumando y que eran de capital propio, digamos. Como referencia, los autos particulares de los pilotos de los autos los vendieron para llevar a cabo lo que fue la misión al París-Dakar, es decir, vendiendo bienes propios en pos del armado del equipo, más allá que el auto tenía algunos sponsors, pero indudablemente nunca eran lo suficientes como para llevar a cabo una carrera realmente de una manera tranquila, sin estar pensando el tema del dinero ante algún inconveniente. Bueno, en lo que refiere a la estética de la Renault 18, así como ven cómo está en esta réplica, es como largaron los autos. A la vista están idénticas, para que se den una idea, todo lo que es letras, ideogramas, marcas, está todo pintado como fue realizado en el año 86. Acá no hay plotter, esto se hizo todo exacto y todo de acuerdo a como figuraban las fotos. Se sacó la escala para representarlo de una manera realmente exacta, sin ningún tipo de diferencias, en lo que es el vehículo réplica de la 237. Protector delantero, 4 faros auxiliares, 2 de profundidad, 2 rompenieblas, la bocina de aire. El vehículo es una Renault 18 Break modelo 86, edición GTX2, ya con los paragolpes de plástico. Todo lo que es la cartelería, sumado a los sponsors locales que se habían conseguido para la prueba. El capot pasaba a tener 2 tomas de aire, parecían similares a las originales del bajo parabrisas, pero no, eran avisagradas y que se encargaban de la entrada de aire como de la renovación del aire, ya que recordemos zonas de alta temperatura, zonas áridas. La mecánica estaba expuesta a un uso realmente muy exigido y que las temperaturas formaban parte también de la vida útil que podía llegar a tener el motor. Y bueno, y es así que las diferencias que usted le puede notar con un auto de calle pasaban más por ese tema. Es más, los pasarruedas tomaban una nueva dimensión, se trabajaba en otras medidas, ya que los neumáticos pasaban a ser de 15 pulgadas en lugar de los de 13 que traía originalmente. Las llantas se habían encargado a la firma Proto a que le hagan el desplazamiento a 6 pulgadas y la banda de rodamiento en lo que era 215, 70, 15. Estaba a la vista las diferencias que había. Si bien le podía mermar en lo que era la velocidad punta del vehículo, con menos fuerza podía llegar a trepar mejor que con una rueda más chica. En lo que refiere al lateral, los números, recordemos, que portaron las dos unidades fueron 237 y 238. La 237 fue la que no tuvo inconvenientes mecánicos y regresó, si se quiere, en perfecto estado. La 238 fue la que tuvo el inconveniente que por la rotura de una torreta del lado derecho le significó que se le desarmara, si se quiere, lo que era el tren delantero de la rueda delantera derecha y que les costó el abandono prácticamente. En un principio las tuvieron que transportar en los famosos camiones escoba de los Dakar, pero que había que esperarlos durante horas. Las luces, que por el tipo de luz que tenían desde la vista aérea, se manejaban mucho con helicópteros y demás. Las luces era para saber desde el aire
el vehículo que se había quedado y ya tenían determinada hasta qué categoría era el vehículo por el color o el tipo de luz que tenía en el techo. Después, los vidrios se reemplazaban por acrílicos, por un tema de seguridad, ¿no? Se reemplazaba el cristal por acrílicos de alta resistencia, el delantero con una pequeña área corrediza y el trasero también corrediza, pero con un área mayor. Adentro del auto era muy agobiante transitar, ya que se sumaba la falta de aislación que podía llegar a tener el vehículo originalmente al clima que les tocaba transitar. Transitaban distintos países, los climas cambiaban, entraban a zonas de calor, realmente era cuando los autos se plantaban, si se quiere, ya que era muy exigente y las tecnologías tampoco estaban tan sofisticadas como puede pasar en el día de hoy, que la electrónica ayuda bastante. En ese momento era todo vieja escuela y que realmente había que saber transitar sin GPS, con una brújula y un mapa. Errarle un camino con un mapa significaba abrirse del camino y terminar en cualquier lado y prácticamente perder la competencia, ya que volver era muy difícil. Es decir, todo muy estresante, muy cansador, pero sin dudas, tal cual los apodó la revista El Gráfico, eran los audaces masoquistas, los tripulantes del equipo argentino, que hasta Juan Manuel Fangio, en el momento de la presentación del equipo, le supo decir, dice: muchachos, un comentario les quiero hacer. Recuerden que las carreras no se corren con el pie derecho, sino que se corren con la cabeza, pero también recuerden lo que les digo, ustedes están locos. Es decir, cosas que a otros quizá los haría pichonar, a estos muchachos realmente los engrandecía, los envalentonaba muchísimo, y más de la boca de Fangio, que si bien les advertía que estaban frente a una misión realmente épica, pero que sin dudas valía la pena el intento, y así fue. Estos son los famosos paneles que se le colocaron al momento de acondicionarlas acá en Argentina y que significó el cambio de categorías al momento de largar la carrera. El portón se ve con las trabas tipo espigas para evitar aperturas en momentos no deseados. Por torsión de la carrocería podía llegar a abrirse solo por algún golpe. Las publicidades de la panificadora tan conocida en nuestro país, como así también de los embragues, por aquellos años, marca líder. La patente, el cartel tal cual adelante, atrás también lo tenía, que era el que certificaba que el vehículo era uno de los participantes del 9º Rally París-Argelia-Dakar. Después, paragolpe trasero original de la versión del vehículo, faros traseros igual, solo se notaban las diferencias en lo que era la iluminación de los plafones auxiliares que iban dotados en el techo y lo que era el reaprovisionamiento de combustible, que se veía una abertura en el pilar C, que era por donde se recargaba el tanque de combustible homologado por FIA. El vehículo ya de movida tenía un trabajo importante de reformas y demás sobre un auto que ya había nacido como 4x4. Las Renault 18 fueron las que hicieron el primer movimiento y que van a quedar para la posteridad como los que abrieron el camino de equipos argentinos en el Rally París-Dakar. Ya la competencia en plena ejecución, la unidad que tenía justamente este número, la 238, es la que sufre un accidente, sufre la rotura de una de las torretas. La 237, sin ningún tipo de inconvenientes, para al lado, ya que también había un espíritu de equipo que hablaba de que la prueba iban todos juntos y volvían todos juntos, como que quizás ante otra situación la 237 hubiera seguido probando suerte, pero en este caso quizás uno de los pilares de la prueba era
la conformación del equipo, de los dos autos, y que uno se hacía solidario a la suerte que corría el otro auto. Y así fue. El auto es trasladado al vivac con la rotura. De donde había quedado el auto parado a la ubicación del vivac había una distancia. La gente del equipo solicita ayuda a unos beduinos como para acercar el vehículo, y es ahí cuando se encuentran que la 238 había sido víctima de un robo, la cual le habían robado parte del instrumental. Se repara como pueden la torreta, el vehículo se lo logra hacer funcionar, pero la gente, los tuareg como se les dice, que los ayudaron para hacer la reparación, le dijeron que era una reparación que no les garantizaba poder terminar la prueba. Y es así que realmente el cansancio era mucho y el riesgo era también importante. Es así cuando toman la decisión de ir a votación y a ver qué opinaban todos los integrantes del equipo, si de continuar o de realmente ya dar por cumplida la misión y que habían llegado hasta ahí. Y que por fallos divididos optan por abandonar la prueba. Nada fácil, dan por finalizada su participación en el RAID, pero que realmente lo vieron como algo muy trascendental, ya que no se anotaron en un rally perdido de algún país, sino que habían participado de la prueba más exigente del mundo, si se quiere, en la práctica. Las unidades finalizaron en el puesto 214 y 242 respectivamente, y como anécdota mencionarles que para el año 1987 fue tan accidentada la prueba que solo 2 de cada 10 vehículos que largaron la prueba lograron llegar. Los autos volvieron los dos. La 237 figura que fue dada de baja y terminó compactada por el plan canje. Y la 238 se volvió al uso particular, se le sacó todo el equipamiento de competición y se vendió. Los muchachos de Renault Classic pudieron averiguar que el vehículo, la persona que lo compró, les comentó que se lo robaron de la puerta de la casa y nunca más apareció. O sea, que los dos participantes del París-Dakar con las R18 no existen más ninguna de las dos Cenicientas. Y es de ahí que el dueño de esta unidad toma la decisión de ir por una y recrearla con lujo de detalles a una de las dos unidades que participó del rally. Bueno, aquí estamos con Daniel Monzón, nada menos que el encargado de llevar a cabo todo lo que es el trabajo del armado y el proceso de llevar el vehículo a lo que fueron las unidades que fueron a correr al Dakar. El tema era que nos comentes, si se quiere, en qué se basaba una Renault 18 Break 4x4 de calle y qué le notás que se le había hecho a estas unidades para afrontar el Dakar. Bueno, como vos sabés, estas 1500 unidades que se hizo Renault, que Renault compró el kit de Francia y lo armó acá, traían un diferencial que no traía caja reductora, pero era un acople que te permitía tener tracción en las 4 ruedas. Los muchachos aprovecharon este beneficio que tenían este tipo de break, dejaron todo lo que es transmisión original, salvo lo que fueron semiejes delanteros, que por un tema de altura y trabajo tuvieron que reemplazarlos. Usaron lo que se usaba en esa época en rally. Luego, para lo que fue suspensión, se cambiaron los espirales de alambre más grueso, por así decirlo, más diámetro en su tramado. La empresa del Fabro fue quien constituyó los amortiguadores, tanto en el eje delantero como en el eje trasero, que eran amortiguadores regulables y de más porte que los originales. Se encargaron de darle esa dureza extra. Por supuesto, eran amortiguadores especiales y bueno, tenemos la fortuna que podemos conseguir un juego de los amortiguadores que participaron del París-Dakar, que están en poder de uno de los muchachos que fue a correr. Lo que es motorización fue muy estándar, en el sentido que lo único que se tocó fue la tapa de cilindros. El encargado de hacer el trabajo en las tapas fue Oreste Berta. Las tapas se levantaron de ambas camionetas y se mandaron a Córdoba, donde se trabajó el cruce de las levas.
se puso una leva que es un poquito más cruzada que la de calle. No es tan cruzada como la de un rally, Claro. un autorally, un 18 de rally. Sí, sí. Se trabajó la admisión, se trabajaron los conductos y las tapas volvieron nuevamente para Buenos Aires con especificaciones de Oreste sobre lo que tenía que ser carburación. De Perfecto. hecho, ellos cuando hacen la prueba en Zárate, parte de lo que prueban fue la puesta a punto y la carburación. Lo que equivale a decir que la parte baja del motor no se tocó La en parte ningún baja momento. del motor no se tocó porque era un motor muy confiable en esa época. Acá teníamos ya mucha experiencia con lo que es rally. Exacto, Se optó por ir con los fierros más Sí. estándar posibles. exacto, no tener complicaciones allá sobre el Tal lugar. cual. Vale decir que más allá de la apariencia que tenía, había una cuota importante de búsqueda de confiabilidad en pos de lo que era mecánicas del vehículo estándar, digamos. Y teníamos que hacer 14.000 kilómetros, Claro, entonces se buscaba confiabilidad versus potencia. claro. Por eso quizá se buscó ir lo más estándar posible, sabiendo que las prestaciones del motor eran buenas. Ahora llegó el momento de mostrarles un poco de qué se trataba el motor, caja de la 18 Break. Su mayor parte conserva muchos componentes originales, muchos componentes no se tocaron, solo se tocó la tapa, como habíamos dicho. Dentro de lo que es el kit Berta, como tal vez armaban los 18 o las fuegos de aquella época, se incorporaba lo que es el filtro de aire. Que es Aportaba unos caballos más. aportaba 7 caballos más, ya solo hecho de tener esa pieza, Sí, sí, con lo cual sumaba al conjunto. exacto. Con respecto a lo que es el encendido, tenía encendido electrónico, se había armado un dispositivo con doble módulo, Un backup con un backup, Claro. entonces si fallaba un módulo se podía se seguir. pasaba a través de un switch al segundo módulo. Exacto. Era un encendido de época, todavía estamos en la búsqueda, así que bueno, de momento no contamos con esa pieza, pero a futuro la estamos buscando. Escapes, un equipo deportivo, El digamos. escape lo recomendado por Berta en ese momento fue Caño Silen, que también era lo que él utilizaba cuando armaba los kits para los René 18, Claro. los fuegos. Ajá. Así que tiene puesto un escape 4-1, tanto desde lo que es el múltiple hasta el escape, atrás. una salida por debajo del paragolpe a 45 grados de lo que sería la unidad. Lubricación se había agregado en el cárter un rompeolas para evitar que se quede la bomba sin Claro. lubricante. Nunca trabaje en seco Exacto. y garantizar una mayor vida útil. Con respecto a lo que es refrigeración, se reemplazó el radiador original por un radiador de más filas, con lo cual lo que se buscaba era bajar la temperatura, porque obviamente Claro. en el desierto, durante el día, vamos a aclararlo, durante el día, las temperaturas eran muy importantes. Extremas y de Bueno, noche. Hay una anécdota que trajeron los muchachos, que una de las camionetas no tenía la calefacción y bueno, hubo una noche que durmieron arriba del capot con el motor en marcha. Como dato, una fue con equipo de calefacción y otra no. Sí, la otra no, según Ajá. tengo entendido. Claro. Y bueno, luego lo que es aire acondicionado en esta unidad, por el momento lo tiene colocado, pero a futuro se va a remover. Y ustedes se basan en datos sólidos y de no estar moviéndose con rumores, digamos. No, por supuesto. A ver, nosotros contamos con muchísimo apoyo de la gente que fue a correr, de Carlos Arte, de Oscar Zafar, de Daniel Buteler, de Daniel Gil, entre otros, José Bordas, no me quiero olvidar de él. Y en base a lo que ellos se recuerdan, nosotros podemos armar las partes que no tenemos registro fotográfico, Claro. como tal vez puede ser el interior, como puede ser la mecánica, que son cosas que como no se ven, no Sí. tenemos Si no es parámetro memoria para- fotográfica, Claro, no hay no cómo te- no- comprobarlo. No tenemos un parámetro como para trabajar. Exacto. Y gracias a su memoria o a lo que ellos van contando, nosotros vamos trabajando. Queríamos agregar un dato realmente interesante y que muchos lo pueden tomar como un error y que no es así. Uno cuando levanta el capot se encuentra con que el interior del vano motor es verde. Claro. Las Breck originales, las Cenicientas, cuando fueron armadas, mantenían tanto en el vano motor como en los interiores de puerta los colores originales de El las color camionetas. original que habían salido. Entonces, cuando abrías el capot, en este caso, bueno, es el color original de nuestra Breck. Claro. Ya nuestra Breck era verde. Sí, totalmente. Pero en Es el de caso- esa manera que se hicieron Sí, sí. las originales. En el caso de que se hicieron las originales, sí, fue de esa manera. En lo que refiere al interior, es lo que seguramente vamos a notar los mayores cambios que aún faltan cuando nos volvamos a ver con Daniel Monzón,
Ya hay una parte ya realizada, como es la consola central, pero queríamos mostrarla al día de hoy, cómo está la valija que vemos sobre la butaca del acompañante. Era una valija provista por la organización y donde estaban todos los elementos de seguridad. Un recuerdo muy lindo, ya que es la misma valija como la que entregaba la organización del Dakar allá por 1987 y con el mismo rótulo. Y después, bueno, como pueden ver, lo que es la plancha a bordo era como la que es de un GTX-2, de un Renault 18, el volante igual, similar al de la Fuego, pero obviamente todo lo que era en la parte central era donde se veían los mayores cambios. Esperamos haya sido de su agrado la presentación de la Renault 18 4x4 edición París-Dakar y que nos sigan acompañando, como así también agradecerles por las 60.000 suscripciones que acabamos de pasar en nuestro canal y, como siempre, solicitarles que se sigan suscribiendo como para que la plataforma nos siga recomendando y podamos seguir creciendo. Muchas gracias por acompañarnos.